Mi nombre es Brenda Sanders. A los 26 años, siendo una joven fiscal, me reencontré con una persona que había estado bajo sospecha por primera vez en 15 años. Esa persona, Mario Johnson, era un hombre rico y la persona con la que mi madre, Leslie, se había vuelto a casar, de ahí mi padrastro. Era un hombre adinerado, dueño de una gran cantidad de propiedades y tierras, pero había rumores de que evadía impuestos. La oficina de impuestos lo había estado investigando varias veces en los últimos años, pero no habían podido encontrar ninguna prueba. Ahora, después de una investigación a largo plazo, finalmente produjeron resultados que llevaron a un procesamiento. Casualmente, me convertí en la encargada de este caso. Hay una sensación indescriptible en tener a mi padrastro como mi primer caso de acusación. El día del juicio, mi padrastro y yo nos cruzamos en el pasillo del juzgado. Inmediatamente lo reconocí como mi padrastro, a quien no había visto en 15 años. Parecía un poco mayor y más delgado, pero su mirada aguda y el aura que mantenía a la gente a raya no habían cambiado. Parecía que su mirada se había vuelto aún más dura debido a su pérdida de peso. Mi padrastro no me notó y estaba a punto de pasar, así que instintivamente lo llamé. ¿Cuánto tiempo sin verte? Soy yo, Brenda. Cuidaste muy bien de nosotros cuando mi madre estaba bien. Sorprendido por mi llamada repentina, mi padrastro se dio la vuelta. Parecía que no me reconoció al principio, pero recordó después de escuchar mi nombre. ¿Brenda? ¿El niño que solía mandar a otros niños sin terminar la escuela correctamente? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vas a ir a prisión o algo así? Se rió mientras se alejaba. Conocí a mi padrastro unos 2 años después de que falleciera mi padre biológico. En ese momento, yo era un estudiante de primaria y mi madre y yo fuimos a un parque de diversiones. Mi padrastro estaba esperando en la entrada. Mi madre me lo presentó y los tres jugamos en el parque de diversiones. Pero, de vez en cuando, la mirada fría de mi padrastro me asustaba y me impedía disfrutar del momento. Sin embargo, mi madre lo disfrutaba y verla sonreír después de tanto tiempo me emocionaba. Me quedé dormida sobre la espalda de mi padrastro cuando nos íbamos. Más tarde, empezó a venir a nuestra casa a comer y a salir con nosotros con más frecuencia. Desde fuera, podría parecer que todo iba bien, pero cuando mi madre no estaba, mi padrastro se quejaba y yo no podía aceptarlo. No tengo ninguna obligación de cuidarte. Quiero estar con tu madre. Eres una molestia, decía. Aunque me hablaba con amabilidad delante de mi madre, mi padrastro siempre decía esto cuando ella no estaba presente. Mi padrastro tenía tendencia a despreciar a los demás y tenía una personalidad arrogante. Escuché que su esposa anterior se había escapado de él. No podía hacer las tareas domésticas ni cocinar, y la casa siempre estaba desordenada. Al ver esto, un amigo suyo presentó a mi madre como ama de llaves, lo que llevó a que se conocieran. Al principio, cuando mi madre le fue presentada, mi padrastro quedó inmediatamente encantado con ella y pronto le propuso una relación. Pero fue rechazada debido a mi presencia. Mi madre reveló que tenía un hijo con su difunto esposo y tenía la intención de cortar la relación. Sin embargo, mi padrastro insistió en que no era un problema y pidió repetidamente que mantuvieran una relación. Al final, mi madre cedió a los avances persistentes de mi padrastro y comenzaron a salir. Sin embargo, mi padrastro me despreciaba y me rebelaba contra él, a menudo causando problemas en la escuela. Cada vez que causaba problemas, mi madre sentía que estaba molestando a mi padrastro y dudaba en casarse con él. Pero él argumentó que casarse con él me calmaría y, finalmente, se casaron un año después de comenzar a salir. Después de casarme, mi apellido no se cambió y siguió siendo el de soltera de mi madre, mientras que mi madre adoptó el de mi padrastro. Esto no fue una consideración de mi padrastro, que pensaba que cambiar el apellido podría provocar acoso escolar. La nueva casa a la que nos mudamos era muy espaciosa y era evidente que se trataba de una familia adinerada. Como mi madre había trabajado anteriormente como ama de llaves, la casa siempre estaba bien organizada y había jarrones caros en la sala de estar. Mi madre me mostró la nueva casa y me llevó a mi nueva habitación en el segundo piso. La habitación estaba equipada con un nuevo escritorio de estudio y una cama y, emocionada, salté a la cama seguida de mi madre.
Estaba feliz de recibir una nueva habitación, pero vivir con mi padrastro aumentó mi dolor y, poco a poco, me sentí rebelde. Nunca me sentí en paz mientras vivía en esa casa. Poco a poco, asistí a la escuela con menos frecuencia. Como resultado, la escuela llamó a mi madre y le aconsejó que me transfiriera a otra escuela. Al ver a mi madre angustiada, mi padrastro me trató aún más fríamente. Al observar lo mucho que lo despreciaba, mi madre parecía sufrir entre nosotros. Mi padrastro se había casado con mi madre a pesar de la oposición de su familia y parientes. Sentía que mi mala reputación en la escuela estaba empañando su imagen, lo que deterioró gravemente nuestra relación. A veces, cuando estaba de buen humor, mi padrastro me hablaba, pero cuando lo ignoraba, no podía ocultar su irritación y decía, estoy tratando de hablar contigo, y esta es la actitud que tienes conmigo. Mi madre siempre se mostraba tranquila ante ese tipo de comportamiento y se disculpaba diciendo, por favor, no digas eso. Ella es muy tímida y necesita tiempo para abrirse. Por eso dudé en casarme. Lamento haberos hecho pasar por esto a los dos. Este intercambio se repitió y yo empecé a quedarme en mi habitación cada vez que él estaba en casa para evitarlo. Antes del matrimonio, mi padrastro nunca se quejaba de mí delante de mi madre, pero en cuanto empezamos a vivir juntos, su actitud cambió por completo. Creo que mi madre estaba muy desconcertada por su transformación. Había soñado con que los tres disfrutáramos de las comidas juntos en paz después de casarnos, pero la realidad era exactamente lo contrario. Como me negaba a acompañarlos a comer, mi madre, teniendo en cuenta mis sentimientos, me llevaba comida a la habitación y me decía, Brenda, lo siento. Perdón, te he causado dolor al volver a casarme. Pero sabes que fue difícil para mí mantenernos con mis ingresos. Tu padre no es una mala persona. Ojalá pudieras entender eso. Aunque mi madre me consoló de esta manera, es posible que haya previsto esta situación. Probablemente por eso dudó en casarse de nuevo. Así es como me siento ahora. 3 años después de casarse de nuevo con mi padrastro, durante el verano, mi madre enfermó. En ese momento, yo estaba en 6º grado de la escuela primaria. Cuando se descubrió su enfermedad, le dieron un diagnóstico terminal, pero decidió someterse a una cirugía, creyendo en la recuperación. Brenda, lamento preocuparte. Si me opero, podré estar sana de nuevo. Una vez que esté mejor, me encantaría que los tres volviéramos al parque de diversiones. Tengo que seguir viviendo hasta que te vea convertirte en un estudiante de secundaria el próximo abril, dijo mi madre con determinación. Después de la cirugía, no hubo mejoría en su condición y era visiblemente evidente que su cuerpo se estaba deteriorando. Cada vez que veía el estado de mi madre, mi padrastro se decepcionaba profundamente, ahogaba sus penas en alcohol por la noche y a menudo descargaba su frustración borracha conmigo. Cuando me encerraba en mi habitación, él me gritaba para que abriera la puerta y, cuando yo me negaba, rompía la puerta para entrar, me insultaba y, cuando estaba satisfecho, se iba de la habitación. Esto continuó casi a diario. 6 meses después de ser ingresada en el hospital, mi madre falleció sin superar su enfermedad. Durante sus visitas al hospital, mi madre siempre estaba preocupada por mi padrastro y por mí. Decía, Brenda, espero que tú y tu padre os llevéis bien. Si no puedo volver del hospital, me preocupa tu futuro. Le he pedido a tu padre que te cuide hasta que te gradúes de la escuela secundaria. Él lo prometió, así que, por favor, escúchalo y sé una buena chica. Preocupada más por mí que por ella, mentí para evitar que se preocupara. Está bien, mamá. Me llevo bien con él, así que no te preocupes y vuelve a casa sana. 3 días después, durante el recreo, mientras jugaba en el patio de la escuela, la subdirectora y mi maestra vinieron de repente a darme la noticia de la muerte de mi madre. Tu abuelo acaba de llamar. Desafortunadamente, tu madre ha fallecido. Tus abuelos vendrán a recogerte, así que prepárate y espera en la puerta de la escuela. No pude entender lo que había sucedido de inmediato. Cuando escuché estas palabras, la parte sobre prepararse fue lo único que registré de inmediato, así que volví al salón de clases y comencé a empacar mis cosas. Mientras empacaba, las palabras de la subdirectora resonaron en mi mente, mamá ha muerto. Mamá está muerta.
Estas palabras resonaron una y otra vez en mi cabeza, y mis amigos, que parecían preocupados, me hablaron mientras empacaba. Brenda, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas de repente? Mi mamá ha fallecido. Mi mamá ha... Espera, ¿tu mamá falleció? Sin papá cerca, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero mis abuelos vienen a buscarme, así que tengo que esperar en la puerta de la escuela. Con esas palabras, salí del aula y me dirigí a la puerta de la escuela. Unos 20 minutos después, mis abuelos llegaron a recogerme y nos dirigimos al hospital en el coche de mi abuelo. El coche estaba en completo silencio y nadie decía una palabra. Cuando entramos en la habitación del hospital de mi madre, vi a mi padrastro sosteniendo la mano fría de mi madre y llorando. Cuando nos vio, se secó las lágrimas en silencio y salió de la habitación. Siguiendo la insistencia de mi abuelo, me acerqué a mi madre, que parecía estar durmiendo pacíficamente. Sacudí su cuerpo y la llamé, esperando de alguna manera una respuesta, pero no hubo ninguna. Mamá, mamá, despierta, por favor. Mamá, haré lo que me digas. Te ayudaré con las tareas del hogar, lo que sea. Por favor, despierta, mamá. Al escuchar mi sincera súplica, mi abuela se conmovió hasta las lágrimas y se derrumbó, y mi abuelo la sostuvo con ternura. Después de un rato, entró una enfermera para limpiar cuidadosamente el cuerpo de mi madre. Y comenzó a ordenar la habitación, haciendo que el ambiente se llenara de repente. Mientras tanto, el personal de la funeraria llegó y comenzó los preparativos para transportar el cuerpo de mi madre. El cuerpo de mi madre fue colocado en una camilla y cargado en un vehículo de la funeraria que estaba esperando afuera. Luego fue llevado a la funeraria. También me subí al auto con mis abuelos y seguí el vehículo de la funeraria hasta la funeraria. Al llegar, los preparativos para el funeral de mi madre ya estaban en marcha. Mi abuelo preguntó la ubicación de la sala de espera, y cuando nos mudamos allí, vimos que colocaban a mi madre allí. Mi padrastro también estaba en la habitación con el personal de la funeraria. Después de la reunión, mi padrastro me empujó suavemente a un lado mientras yo estaba de pie al lado de mi madre y me senté a su lado. Él debe haberla amado profundamente. Miró su rostro con una tristeza que nunca había visto antes. Después de que mi madre fue cuidadosamente lavada y maquillada, se veía tan hermosa como cuando estaba viva, su rostro casi parecía sonreír. Durante el funeral, no tuve oportunidad de pensar en mi desenlace después de su muerte. En medio de la agitación, me senté en la sección familiar y seguí inclinándome repetidamente ante los dolientes visitantes, imitando lo que veía. Cuando el funeral concluyó con éxito y los ataúdes fueron llevados a casa, mi padrastro declaró su desheredad frente a los parientes reunidos. Brenda, a partir de hoy, tú y yo no somos nada el uno para el otro. Eres libre de ir a donde quieras, continuó mi padrastro con frialdad. Me casé con tu madre, pero nunca te consideré mi hija. Es por eso que nunca hice ningún arreglo legal, ni tengo la intención de dejarte ninguna herencia. Tu madre se ha ido. No hay razón para mantenerte aquí, así que vete ahora. Después de estas palabras, mi padrastro subió a mi habitación y arrojó mis pertenencias, ropa, mochila y libros de texto, por la ventana del segundo piso. Mis parientes maternos se sorprendieron por esto, mientras que los parientes de mi padrastro se rieron burlonamente. Mientras me quedé estupefacta, mis abuelos recogieron en silencio mis pertenencias, me tomaron de la mano y me llevaron al auto para llevarme a la casa paterna de mi madre. Durante el viaje, mis abuelos me consolaron con cálidas palabras. Brenda, a partir de ahora nosotros, tus abuelos, te apoyaremos firmemente, así que no necesitas preocuparte. Con ir a la escuela es suficiente. Comencemos a prepararnos para tu traslado mañana. Ha sido difícil últimamente, lo has hecho bien. Descansa mañana y relájate, con estas palabras. Al llegar a casa de mis padres, cené temprano y me fui a dormir inmediatamente. La casa de mis padres estaba lejos del distrito escolar al que había asistido anteriormente, y al día siguiente mis abuelos estaban ocupados con los preparativos para mi traslado. El último día antes del traslado, mis compañeros de mi escuela anterior organizaron una fiesta de despedida en mi honor.
Como había causado varios problemas en la escuela, mi traslado pudo haber sido repentino, pero tal vez fue un alivio para mi maestra. En la fiesta de despedida, mis compañeros dijeron cosas que parecían expresar su tristeza, incluso mientras se reían. Aunque estaba irritada internamente, no sentía ningún apego particular a esta escuela ni a mis compañeros de clase. Después de la fiesta de despedida, pasé por la casa de mi padrastro y pude recoger las pertenencias de mi difunta madre. Esto era algo que mis abuelos le habían pedido a mi padrastro que recogiera, y me alegré de sentir a mi madre cerca. Después, empecé a asistir a una nueva escuela primaria, pero debido a mi naturaleza tímida, al principio me costaba llevarme bien con mis compañeros de clase y a veces me peleaba y causaba problemas. La escuela tenía preocupaciones e invitó a mi abuelo para hablar sobre mi disciplina, que era bastante estricta. A pesar de esto, mis abuelos nunca me regañaron, sino que me criaron con el máximo amor. Conmovido por su comportamiento, poco a poco comencé a interesarme mucho por mis estudios. Cuando me convertí en estudiante de secundaria, se publicaron las calificaciones de los exámenes y mi espíritu competitivo pasó a primer plano, lo que me impulsó a estudiar aún más. En el tercer año de secundaria, siempre estaba entre los mejores estudiantes de mi clase. Si bien deseaba poder mostrarle este cambio a mi madre, mis abuelos lloraron de alegría por mi transformación frente al retrato de mi madre. Sentí que ella también estaba feliz con mi crecimiento. Además, casi dejé de meterme en problemas y no soportaba ver a otros estudiantes siendo intimidados, lo que me valió el respeto de mis compañeros de clase. Poco a poco, se fue desarrollando en mí un sentido de la justicia y empecé a albergar vagos sueños sobre mi futuro. Durante la orientación profesional en el tercer año de la escuela secundaria, mi profesor de aula me presentó la profesión de fiscal, que se convirtió en mi nueva meta. En ese momento no entendía del todo los detalles del trabajo de un fiscal, pero me atrajo el sonido de la profesión. Para convertirse en fiscal, es común estudiar en una universidad con una facultad de Derecho y luego avanzar a la facultad de Derecho para tomar el examen de abogado, como me explicó mi profesor. Y decidí apuntar a una escuela secundaria con una alta tasa de avance. Con el apoyo de mis abuelos, pude inscribirme en la escuela secundaria que había esperado. Al tener una meta, viví una vida de secundaria vibrante y el tiempo pasó volando. Cuando se acercaban los exámenes de ingreso a la universidad, durante una entrevista a 3 bandas expresé mi deseo de asistir a una determinada universidad privada de Nueva York. Sin embargo, vivir con mis abuelos y viajar a una universidad privada en Nueva York era difícil, y consideré la posibilidad de alojarme en un internado. Sin embargo, mi abuelo me dijo que sería difícil cubrir tanto el alojamiento como la matrícula con su pensión. Incluso trabajando a tiempo parcial, no tendría fondos suficientes, así que decidí elegir una universidad a la que pudiera viajar desde casa. Tras investigar, descubrí que una universidad cercana ofrece una exención de matrícula para los estudiantes que se encuentran entre los 10 primeros. Por lo tanto, trabajé duro en mis estudios para los exámenes de ingreso a la universidad y aprobé con éxito. Como resultado, pude recibir una exención de matrícula de la universidad, lo que me permitió estudiar sin suponer una carga financiera para mis abuelos. La vida universitaria estaba llena de trabajos a tiempo parcial y conferencias, y los 4 años pasaron en un instante. Mantener buenas notas fue un desafío, pero la sensación de logro profundizó mi confianza en mí mismo. Ver a mis abuelos felices con mis esfuerzos me dio aún más energía. Luego, después de avanzar a la escuela de posgrado, accidentalmente escuché algunos rumores desagradables sobre mi padrastro de un amigo. Lo encontré en el momento en que subí al tren para ir a la universidad. Justo antes de que se cerraran las puertas, me apresuré a subir al tren y, mientras respiraba, miré hacia arriba para encontrarme haciendo contacto visual con alguien de mi edad. Sentí que había visto esa cara en alguna parte antes, y cuando recordé, me di cuenta de que era un compañero de clase de la escuela primaria. Era el mismo amigo que me había hablado cuando me estaba preparando para irme después de escuchar sobre la muerte de mi madre. Sin dudarlo, le hablé. Soy Brenda Sanders. Estábamos juntos en la escuela primaria. ¿Te acuerdas? Mi amigo respondió con sorpresa. Ah, Brenda, la que se mudó en 6º grado cuando falleció tu madre. Te has vuelto mucho más amable en apariencia.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sigues siendo estudiante? Sí, estoy asistiendo a una escuela de posgrado local, estudiando Derecho para convertirme en fiscal. Eso es sorprendente. De hecho, yo también estoy en la misma escuela de posgrado. ¡Qué coincidencia! Ah, y en cuanto a tu padre, parece que han pasado muchas cosas desde que te fuiste de casa. Luego me contó los hechos que ocurrieron después de que mi padrastro y yo nos separamos. Su casa estaba cerca de la de mi padrastro, por lo que sabía mucho sobre la situación reciente de mi padrastro. Según él, poco después de que yo tomara las pertenencias de mi difunta madre, mi padrastro comenzó a vivir con otra mujer. Era considerablemente más joven y de apariencia llamativa, y había rumores en el vecindario de que ella estaba detrás de la herencia de mi padrastro. Mi padrastro estaba presentando orgullosamente a su nueva y joven esposa a todos los que la rodeaban, sin darse cuenta de la mala reputación que tenía en la comunidad. Si bien parecían estar viviendo una vida matrimonial feliz en la superficie, un día mi padrastro fue llevado de urgencia al hospital después de que le sirvieran una comida que se sospechaba que contenía veneno. Afortunadamente, su vida no corrió peligro y pudo ser dado de alta del hospital después de un corto periodo. Después del incidente, mi padrastro denunció a su esposa a la policía y desde entonces ha vivido sin formar relaciones profundas con nadie. Después del incidente, comenzó a distanciarse de la gente y continuó diciendo que no dejaría su propiedad a nadie, aislándose. Había habido rumores de evasión fiscal sobre mi padrastro antes, pero el incidente los reavivó y la oficina de Hacienda visitó su casa. Cuando se lo comenté a mis abuelos, ellos también sabían la mala reputación de mi padrastro. No queríamos decírtelo, Brenda, pero tu madre había percibido su evasión fiscal. Parecía angustiada por el dinero, y tal vez fue lo mejor que rompieras los lazos con ese hombre. Ha estado evadiendo impuestos desde entonces y todavía no lo han atrapado. Siempre sabía cuándo venía a la oficina de Hacienda. Por eso pudo escapar sin que le confiscaran los libros. Es cauteloso y ha contratado excelentes abogados. Puede que sea difícil atraparlo. Me pregunté si, como fiscal, algún día me enfrentaría a mi padrastro en la corte. En ese momento, me sentí en conflicto sobre mi relación con mi padrastro. Antes de convertirme en fiscal, esperaba sinceramente que lo atraparan. La escuela de posgrado pasó en un abrir y cerrar de ojos. La tasa anual de aprobados para el examen de abogado era de alrededor del 30% al 35% y fue la experiencia de estudio más centrada que he tenido nunca. Comprendí que sin mucho esfuerzo, aprobar sería difícil. De hecho, el apoyo de mis abuelos fue crucial en la preparación para el examen de abogado. Hubo un momento en el que me debatía entre dejar mi trabajo para centrarme en estudiar para el examen o seguir trabajando mientras estudiaba. Me preocupaba que si dejaba mi trabajo, no sería capaz de pagar los gastos de manutención de mis abuelos. Así que reuní el coraje para hablar de mi situación con ellos. Abuelo, abuela, tengo algo que hablar. Estoy ocupado preparándome para el examen de abogado y es difícil seguir el ritmo de trabajo, pero si dejo el trabajo, no podré pagar los gastos de manutención. ¿Qué crees que debería hacer? A esta pregunta, mi abuela respondió con una sonrisa amable: no te preocupes, hemos estado ahorrando todos los gastos de manutención que nos has estado dando. Luego sacó una libreta del cajón y me mostró el saldo. Por favor, concéntrate en tus estudios. No necesitas preocuparte por el dinero. Mi abuelo y yo esperábamos que dependieras más de nosotros, pero respetamos lo independiente que siempre eres. No te preocupes, solo concéntrate en tu examen. Con mi ansiedad aliviada, me sumergí en la preparación para el examen de abogado, y estudiar hasta altas horas de la noche se convirtió en mi rutina. Gracias al dedicado apoyo de mi abuela, que me preparaba bocadillos de medianoche, pude aprobar el examen de abogado en mi primer intento. Después de graduarme, comencé mi carrera en la oficina del fiscal, y el primer caso que manejé fue el caso de evasión fiscal de mi padrastro Mario Johnson. A pesar de los múltiples intentos de la oficina de impuestos, mi padrastro había evadido el procesamiento. Aunque me sentía inquieta, revisé minuciosamente sus libros de contabilidad y presenté acusaciones, juzgando que el procesamiento era difícil solo con la evidencia actual. Exploré otros métodos para un posible procesamiento.
Recordando que mi madre sabía sobre la evasión fiscal, sospeché que él la había envenenado y decidí reunirme con su ex esposa, que estaba en prisión. La reunión resultó en la obtención de pruebas decisivas que llevaron al procesamiento. Estoy investigando el problema de evasión fiscal de Mario. Si sabe algo, dígamelo. Primero, ¿sabía que estaba cometiendo evasión fiscal? Sí, revela información voluntariamente a las personas en las que confía. Es bastante hábil con los lugares donde esconde sus libros de contabilidad y cómo manipularlos. ¿De verdad? ¿Podría proporcionarme esos detalles, si es posible? Si procede con un acuerdo de culpabilidad, existe la posibilidad de reducir su sentencia. Entiendo. Entonces también cooperaré. La ex esposa explicó la situación con franqueza y, después de regresar a la oficina del fiscal, procedía a una investigación corroborativa detallada. Cuando llegó el momento de testificar en el tribunal, le pedí a la ex esposa que testificara sobre los métodos de evasión fiscal de mi padrastro, y ella estuvo de acuerdo. Inmediatamente después de obtener pruebas sólidas de la evasión fiscal, llamé a mi padrastro a la corte. El día del juicio, cuando me encontré con mi padrastro en el pasillo del juzgado, me dirigí a él. Me respondió como lo había hecho hace 15 años. Brenda, la niña que solía mandar a otros niños sin terminar la escuela como era debido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vas a ir a la cárcel o algo así? Cuando estaba a punto de irse riéndose, me detuve y le dije, esta es la oficina del fiscal. La que irá a la cárcel eres tú. Al oír esto, el rostro de mi padrastro cambió de repente. ¿Te has convertido en fiscal? Bueno, Estados Unidos está acabado. Es sorprendente cómo alguien que apenas terminó la escuela primaria puede convertirse en fiscal. No creías que me procesarías, ¿verdad? Muchos lo han intentado y han fracasado. No creo que tengas ninguna oportunidad, considerando todos los problemas que te he causado cuando eras joven. Tenlo en cuenta durante el juicio, dijo mientras se reía mientras se dirigía a la sala del tribunal. Regresé a la oficina para recoger algunos documentos y luego entré en la sala del tribunal, sintiéndome serena. Cuando mi padrastro me vio en el tribunal, sonrió y comenzó a hablar. Bueno, si no es mi hija. ¿Crees que puedes juzgarme? Sus palabras causaron un revuelo en la sala del tribunal y hubo murmullos de sorpresa. Sin dejarme intimidar por su provocación, respondí con calma, eso fue hace 15 años. Además, nunca fui adoptado formalmente, así que no somos familia. Incluso si usted fuera mi padre biológico, aquellos que violan la ley deben ser castigados. Por eso me convertí en fiscal. Al escuchar mi respuesta, el juez nos advirtió que nos abstuviéramos de conversaciones personales. La risa de mi padrastro resonó en la sala del tribunal y la atmósfera era tensa. El juicio comenzó formalmente y, mientras leía la acusación, el abogado de mi padrastro comenzó la defensa. La excelencia de este abogado era ampliamente reconocida y fue su habilidad la que contribuyó a decisiones anteriores de no procesamiento. Mi padrastro, habiendo visto los cargos que presenté, parecía esperar que esta vez también se desestimara el procesamiento. Parecía relajado mientras hablaba con su abogado. Señoría, los cargos presentados carecen de pruebas suficientes. No tendría sentido seguir con los procedimientos. Podríamos solicitar el cierre del tribunal pronto, afirmó mi padrastro con confianza. Cuando el juez me preguntó si había alguna prueba adicional, presenté pruebas decisivas. Señoría, he citado a una testigo que conoce bien los métodos de evasión fiscal del señor Johnson. ¿Puedo solicitar su testimonio en el tribunal? Esta petición causó un gran revuelo en la sala, y mi padrastro y su abogado no pudieron ocultar su conmoción. De acuerdo. Por favor, llame a la testigo. Con el acuerdo del abogado, llamé a la testigo desde fuera a la sala del tribunal. Cuando la puerta de la sala se abrió y todas las miradas se volvieron en esa dirección, mi padrastro reconoció a su ex esposa y se puso pálido. ¿Por qué está aquí?, gritó. Señoría, esta mujer me ha hecho daño antes. Por favor, no cree en sus palabras, protestó. El juez notó su pánico y le ordenó que permaneciera callado. Señor Johnson, por favor, guarde silencio.
Consideraremos la declaración de la testigo. Escuchemos, dijo. Me opongo, esta mujer tiene antecedentes penales. ¿Debemos creer las palabras de una presa? La acusación es demasiado parcial. La inesperada aparición de la testigo desconcertó al abogado. El juez hizo que la testigo dijera su nombre y jurara decir la verdad antes de tomarle declaración. Mientras completaba el relato de la testigo, presenté los documentos probatorios pertinentes para presionar a mi padrastro. Una vez concluido el testimonio, el juez declaró que el veredicto se dictaría en una semana y aplazó la sesión del día. Mario reconoció que la situación le era desfavorable y abandonó la sala, quejándose con su abogado. Después de que se fue, exhalé un suspiro de alivio y me sorprendió lo tranquila que había estado. Mis colegas me elogiaron, llenándome de una sensación de logro. Esperé con impaciencia el veredicto oficial, con la esperanza de que se confirmaran los cargos. Una semana después, el juez anunció el veredicto y Mario fue condenado a una pena de prisión real. Así, la larga batalla entre la Oficina de Impuestos y Mario Johnson llegó a su fin. Mario, que no podía aceptar el veredicto, me criticó vehementemente. Te he cuidado, y así me lo pagas. Pagas la bondad con traición. Tengo la intención de apelar. Prepárate, gritó. Cuando se acercó gritando, la seguridad intervino rápidamente y lo escoltó fuera del juzgado. 2 semanas después, la apelación de Mario fue desestimada y se presentó en la fiscalía antes de ser enviado a un centro penitenciario. Cuando lo vi en la fiscalía, se veía significativamente más delgado y enfermo. Lo miré brevemente y luego me fui cortésmente. Después, Mario renunció a todas sus propiedades, pagó los impuestos adicionales en fianza y luego desapareció de su residencia, volviéndose imposible de rastrear. Mientras tanto, después de haber procesado con éxito a Mario, que anteriormente no había sido condenado, adquirí mucha experiencia práctica y me convertí en un recién llegado destacado a la fiscalía. Más tarde, me casé con mi pareja de muchos años, que aceptó felizmente vivir con mis abuelos. Es un empleado de oficina regular con una personalidad muy amable. La convivencia con mis abuelos no le supuso ningún problema y se preocupó de su salud y de su vida diaria incluso más que yo. Un año después de casarnos, me enteré de que estaba embarazada, pero no habíamos confirmado el sexo del bebé. Si es niña, pensamos llamarla como mi madre, Leslie. Cuando se lo conté a mis abuelos, se pusieron encantados. Mis abuelos quieren mucho a mi marido y esperan con ilusión el nacimiento de nuestro hijo. Habiendo perdido a mis padres a una edad temprana y crecido sin conocer su amor, no sé qué habría hecho sin el apoyo de mis abuelos. Tal vez crecí sin saber cómo demostrar afecto. Sin embargo, gracias al cuidado amoroso de mis abuelos, pude reformarme y seguir una carrera como fiscal. Es gracias a que mis abuelos me acogieron que estoy aquí ahora. El abandono de mi padrastro sorprendentemente llevó a un giro positivo en mi vida. No quiero que mi hijo que está por venir se sienta solo, y no importa qué tipo de niño nazca, espero darle el profundo afecto que mis abuelos me mostraron. A medida que avanzaba mi embarazo, reflexioné sobre todo, desde mi infancia hasta el presente. Di a luz sin problemas y era una niña. Mi esposo estaba muy contento con esta noticia y mis abuelos estaban muy felices, lo que me hizo sentir profundamente realizada. Actualmente, estoy tomando un descanso del trabajo, pero planeo equilibrar la crianza de los hijos con mi carrera en el futuro.